Bueno, vamos a recibir a nuestro compañero Hernán Zorrilla, aquí desde Salto. Vamos a hablar de arroz, Hernán, y si te parece vamos a comenzar justamente por la situación del cultivo aquí en el norte del país, qué pasa con la disponibilidad de agua en las represas, qué se prevé con respecto justamente al arroz en esta zona antes de ir a una zona más tradicional como es el este del país. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Martín? Muy buenos días, el gusto de saludarte, estar nuevamente contigo y con toda la audiencia. Sí, ya haciendo algunos sondeos respecto a lo que puede pasar con el cultivo de arroz de cara a la próxima zafra, un cultivo que había tenido una expansión bastante interesante de área, pero que tuvo algunos aspectos importantes en lo que tiene que ver con el precio, con los costos, con disponibilidad de agua y demás. Primero, contestando a tu pregunta, y debido a la zona norte del país, el directivo Guillermo Obrien de la Asociación de Cultivadores de Arroz nos manifestaba que ha sido bueno lo que tiene que ver con las lluvias y el llenado de las represas en el norte del país. En Salto y Artigas se puede estimar que hay un promedio de un 85% de llenado de las represas en dicho lugar, lo cual es un aspecto muy, muy importante a la hora de definir qué tipo de siembra se puede hacer, qué superficie se puede hacer. Recordemos que el arroz es un cultivo 100% regado y que en la zona centro y norte del país no cuentan con la ventaja que tiene el este del país, que tiene la cuenca de la Laguna Merín, que es mucho más difícil de secar. Por lo tanto, en lo que tiene que ver con el mes de julio, y este dato ya es un poco más a nivel nacional, pero abarca también lo que tiene que ver con el norte del país, fue muy bueno para esto que te estaba mencionando, las cuencas tradicionales arroceras de nuestro país, las cuencas del norte, la cuenca del centro y la cuenca del este, con lluvias en acumulados en algunos casos de hasta 300 milímetros, completando el llenado total de las represas en algunos lugares, el llenado parcial en otras y en algunas, bueno, camino a eso, pero hay una buena disponibilidad de aguas a nivel nacional y sobre todo, contestando a tu pregunta, hay una buena disponibilidad de agua en las represas, en las cuencas que tienen que ver con el norte del país, que es la zona que precisamente más ha sufrido estos últimos 2 o 3 años secos que hemos venido transitando. Claro, ¿qué panorama hay ahora en general, y ya si incluimos también, Hernán, a la zona este con respecto a lo que es el área de siembra para esta zafra 2022-2023? Bien, Martín, indudablemente el tema de la disponibilidad de agua es un aspecto bien importante a la hora de decidir qué superficie se va a sembrar, porque se necesita agua a lo largo del desarrollo de todo el cultivo. Pero últimamente han entrado a incidir algunos factores que se habían revertido un poco en las últimas 2 campañas y que ahora vuelven a ser una amenaza o un desafío para el sector arrocero. En primer lugar, el tipo de cambio, un tipo de cambio bastante debilitado. Recordemos que, como sucede en la mayoría de los sectores de la agroindustria, el productor recibe la ganancia, o sea, recibe lo que gana de la producción en dólares y tiene un montón de costos en pesos que se han incrementado, como puede ser la energía, como puede ser la mano de obra, o como puede ser el combustible, que ha oscilado más o menos, pero indudablemente son aspectos que inciden a la hora de la ecuación final. Pero sobre todo, Martín, lo que tiene que ver con los costos del cultivo. El arroz es el cultivo que más costo tiene por hectárea en nuestro país y en este momento estamos en unos $2.200 por hectárea, lo cual implica un 15% por encima del año pasado. Y si bien después los precios pudieran ser buenos y en definitiva el margen pudiera estar equiparándose a si los costos fueran menores, indudablemente el riesgo capital que invierte el productor por hectárea es muy superior, está haciendo, valga la redundancia, $2.200 por hectárea. Por lo tanto, eso hace pensar 2 veces al productor en la medida en la que estos precios siguen escalando, indudablemente enmarcado en un contexto internacional con la guerra Rusia-Ucrania y con algunos aspectos logísticos que han encarecido todo lo que tiene que ver con los fertilizantes, agroinsumos y demás. Y finalmente, Martín, indudablemente no se puede pasar por alto lo que ha sucedido con el precio, un precio provisorio que al 30 de junio finalmente no fue acordado entre las partes, no fue acordado entre la industria y entre los productores, sino que se terminó haciendo un depósito por parte de la industria con $1 de préstamo. Y bueno, esto marcó frente a la zafra pasada más de $1 de diferencia en cuanto a lo que tiene que ver con el provisorio y casi que también en el final, porque el provisorio y el final del año pasado fueron más o menos casi iguales. Por lo tanto, estos 3 factores, un tipo de cambio más débil, costos más altos y un precio que está siendo $1 menor, o sea, es un aspecto que no es menor. Por estas horas también entre industria y productores y la gremial de la Asociación de Cultivadores de Arroz están viendo por qué también hubo tanta diferencia en lo que tiene que ver con una expectativa por parte de los productores mucho más altas, números que a la industria la cerraron distinta, pero en fin, una diferencia muy grande ha hecho que, bueno,
situación que hace algún tiempito, por la mejora del arroz y por la disponibilidad de agua y todos los aspectos que veníamos mencionando, se esperaba un crecimiento de área. Bueno, ahora lo contrario, se espera o que el área se mantenga o más bien haya una baja de un 5% o algo más. Bueno, esas son un poco las expectativas que hay ahora. Todavía falta para la siembra de primavera, pero el panorama del arroz ha cambiado bastante. Hernán, muchas gracias. Retomaremos con el contacto contigo en la semana próxima. Este domingo el tema que vas a estar abordando en el país, en el suplemento de rurales, tiene que ver con el sorgo. Hernán, gracias, un saludo y nos reencontramos en la semana que viene. Muchas gracias, Martín. Te mando un abrazo.